Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos que nos acompañan en esta mañana, les saluda a su hermano en Cristo, Marcos Tejeda, desde México. Para mí, hermanos, es un gozo y una alegría el poder compartir la reflexión que hemos estado estudiando acerca del Génesis, en cuanto al principio de la humanidad y de la simiente de la humanidad en la tierra. El tema de hoy lleva por título la caída del hombre, o también los primeros pasos del hombre y la mujer al pecado. El texto base, queridos hermanos, es Génesis capítulo 3 del versículo 1 al 6, que dice de la siguiente manera: y la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntaron a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Y Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman el fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida y vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. Amados de nuestro Dios, este pasaje desarrollan 7 pasos que se reflexionan sobre este relato. Déjeme decirles, es un relato sapiensal. En un momento estaré explicando por qué razón. Podemos ver desde el versículo 1 cómo la serpiente de un animal pasa a ser un personaje donde tiene voz, tiene lenguaje para platicar. Y la serpiente lo que hace es enfrentar pensamientos provocativos, activos y tentadores hacia la mujer, y obviamente la mujer al hombre. El segundo paso que se da es considerar y abrigar y analizar los pensamientos provocativos que se ven en el verso 2, donde la mujer comenta abiertamente que de alguna manera tienen libertad. Sin embargo, debe enfrentarse a esos pensamientos provocativos que ha hecho la serpiente. Y en el paso 3 la hace dudar de las consecuencias de lo que se le había dicho allí en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, donde el día que comiesen de ese árbol morirían. Y parece ser entonces que ese acto de libertad se convierte en un, se convierte en un acto restringido. Así, haciéndolo pensar como número 4, paso número 4, pensar en lo que uno realizará, en lo que uno ganará y sobre todo si se beneficiará más. Eso lo aparece en el verso 4 y 5, donde la serpiente le dice que no va a suceder eso, no va a morir, sino todo lo contrario, sabe que el día que coman entonces serán como dioses, es decir, conocerán el bien y el mal. Y ante esta seducción, ante esta prueba, ante esta tentación, el paso 6 habla que la mujer comete el pecado porque queda convencida
Y entonces, ante esa convicción, el árbol ya no lo ve como un límite, sino como algo hermoso, como algo delicioso. Pero es importante que tengamos en mente el verso 6 donde dice: la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso entonces la sabiduría que le daría. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, la mujer cae en el pecado, toma y come del fruto prohibido porque anhela la sabiduría de Dios. En un momento lo estaremos reflexionando. Y tomó del fruto y lo comió, después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Todo acto, todo pecado trae consecuencias. Y una de ellas es hacer pecar a otros, siendo fuente de tropiezo. Y bueno, el tema aquí no es si el hombre o la mujer tiene la culpa, pero la narrativa de este capítulo 3 nos habla de un acto de libertad, un acto de reflexión y sobre todo de decisión sapiensal. Y quiero decirles, hermanos, que en nuestras versiones bíblicas quizá hay un subtítulo donde dice la desobediencia de Adán y Eva o la desobediencia del pecado de la humanidad. Obviamente, hermanos, debemos entender que este verso o este capítulo hay un contexto remoto que es acerca de la creación de Dios, donde obviamente anterior a toda esta situación de la caída del ser humano, todo es perfecto, todo es bueno, donde en este tiempo no había indicio de maldad, de injusticia, etcétera. En una palabra, había el pecado. Todo era perfecto, todo era relación con Dios, todo era pleno, todo era bendición. Sin embargo, hermanos, en sus estratos originales, este texto, hermanos, del capítulo 3, se trata de un relato de sabiduría que nos enseña lo que es el ser humano. Inmediatamente después de la caída viene la consecuencia y es la finitud, la enfermedad, el dolor, los conflictos amorosos, la pérdida de hijos, el exilio, el desgarramiento existencial. Puesto que beber del conocimiento del bien y del mal es sabernos mortales, es sentirnos cerca de nuestra finitud. Adán y Eva soñaron con ser dioses, pero lo único que se encontraron frente a ellos fue su finitud. Es decir, que no eran más que solamente seres humanos. Este relato, hermanos, de sabiduría, no narra una historia del pecado original. Se trata de un acto de libertad que lleva al ser humano a salir del huerto infantil para hacerse grande, para madurar, pero también revela al mismo momento la finitud humana y se angustia ante ella. Sin embargo, el capítulo 3, desde el versículo 1 al 24, podemos también como subtítulo ponerle el relato de la expulsión. Pero este capítulo, hermanos, está dividido en dos bloques textuales. Uno, hermanos, es del verso 1 al 3 y continúa del verso 14 en adelante, el siguiente bloque textual. En el primer bloque habla la narración originaria comprendida nuevamente, hermanos, y hago énfasis como un relato sapiensal. ¿Por qué? Porque el ser humano debe crecer, debe hacerse consciente de la pérdida y del anhelo de un lugar
sin defecto, un lugar sin injusticia, sin maldad, sin pecado, pero ese anhelo de paraíso en medio de un desierto. Es interesante que para reflexionar acerca de nuestro texto no debe estudiarse desde un sentido literal y mucho menos narrativo, donde el interés sea describir un acontecimiento nada más histórico, sino reflexionar de su aspecto literario que fue escrito. Este texto es un relato sapiensal. Nuestro texto se desarrolla después de haber recibido un motivo sapiensal. Este motivo sapiensal es cuando Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén, donde Dios los puso en un motivo sapiensal. En Génesis capítulo 2, versículo 27, Dios le dice: de todo árbol podrás comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. De ser así, entonces morirás. Este árbol, hermanos, del bien y del mal simboliza la motivación y la adquisición de la sabiduría humana para tomar decisiones, trascender los instintos, penetrar en los secretos del mundo y tener el poder de imitar las obras de Dios, es decir, su creatividad. En este sentido, la frase conocer el bien y el mal es un merismo. Un merismo es una figura retórica indicando totalidad de partes extremas y opuestas, tal como se usa en otros textos bíblicos. Solamente lo voy a dar como referencia en Génesis capítulo 24, versículo 50, segunda de Samuel capítulo 14, versos 17 y 20, Jeremías capítulo 42, versículo 6, Lamentaciones 3, 38 y Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Ahora bien, hermanos, conocer el bien y el mal consiste en que se abran los ojos de las personas y se adentren en la múltiple dimensionalidad de la existencia, es decir, la luz y la sombra, la alegría y el sufrimiento, Yahvé y la serpiente. Abrirse los ojos, saben que la vida duele, pero también desborda de alegría. Este relato del capítulo 3 está puesto en un diálogo con otros similares del Antiguo Oriente, que se lee como la búsqueda de la sabiduría. En Génesis capítulo 3, 16 nos dice que la mujer, cuando vio el árbol, era hermoso y su fruto parecía delicioso. Pero dice en su primera parte, ella comió y quedó convencida, porque quiso la sabiduría que le daría para la vida. Los árboles y la serpiente son símbolos frecuentes de otro texto de literatura sapiensal, como por ejemplo el libro de Job. Aparece también en otros textos. Y bien ahora, hermanos, analizando los pasos de la humanidad, solo refleja la falta de sabiduría, que trae como consecuencia la caída, la falta de madurez, que como consecuencia será expulsado o expulsada para poder así lograr su madurez y sentido a la vida. Cuando parece ser que Dios prohíbe que uno coma, o Adán y Eva coman del fruto del bien y del mal, parece ser una prohibición. Y ese es el argumento que utiliza la serpiente para hacer caer a la humanidad. Satanás, hermanos, o la serpiente, ese personaje que tienta, lo único que hace, hermanos, es probar al ser humano para tomar una buena decisión ante Dios. En el texto, hermanos, aparecen, vamos a decirlo, estos personajes: el narrador, la serpiente, Dios y Adán y Eva. Por su parte, hermano, la serpiente nos dice que era astuta, Arum, ¿verdad? Del hebreo Arum, que es fácil de llegar, fácil de accesar, deslizarse, el poder acceder rápidamente a la mente humana. Eso es lo que significa astucia o ser astuto. Entonces la serpiente, hermanos, Nahash, que es en hebreo, significa y simboliza
que es un animal, que en este caso en el relato representa un personaje de sabiduría en textos del entorno. Esta es su función también en este libro, como también lo comento en el libro de Job, ¿verdad? Satanás es aquel personaje que hace probar a Job. Pero este personaje es un personaje animalesco que va tomando rasgos humanos porque habla, y hasta de deidad, ¿verdad? Porque conoce lo que se le había dicho a la mujer, para luego volver a las características animales, porque después de que engaña a la mujer y al hombre, Dios la maldice y se arrastra. Entonces se dice el texto que es astuta, y esto demuestra en su diálogo cargado de doble sentido. Cuando la serpiente habla con la mujer, lleva un doble sentido. El sentido de hacer caer, hacer tropezar en ese paso de crecimiento como ser humano. Y dice, hermanos, en el Antiguo Oriente la serpiente tenía un registro personificado muy amplio, porque era un símbolo de muerte y de la vida. A la vez también era un sentido de animalesco, porque era una figura que con su picadura y renovación de piel en Mesopotamia en el 3er milenio antes de Cristo, y llevado también a Grecia con el símbolo de Esculapio, significaba, hermanos, o tenía el símbolo de la fertilidad. Hay una epopeya que es de Gilgamesh, es un personaje que alcanza la vida interminable, es decir, la inmortalidad. Y la serpiente, hermanos, es el símbolo del deseo de la inmortalidad, que es inherente al ser humano. Por eso es que la serpiente, cuando le dice a la mujer, la tienta de esta manera: con que Dios ha dicho que moriréis, pero no les ha dicho que si ustedes comen de este fruto, seréis como Él, seréis como dioses. Entonces, hermanos, la serpiente tiene un gran significado en diferentes culturas. Por ejemplo, en Egipto es un animal prototipo de los saberes. Y aquí en el libro de Génesis la serpiente está relacionada con los símbolos de la muerte, pero también con el árbol de la vida y con la sabiduría y el arrojo, que es el deseo de comer el árbol del conocimiento. Es la invitación a cuestionar la ley por la ley. La serpiente que aparece aquí en Génesis capítulo 3 no es el diablo medieval, no es aquella figura que eleva o comentan, ¿verdad?, en Apocalipsis o en Job, sino que es un personaje, una figura que pregunta por la sabiduría. Fíjese bien a esta pregunta: ¿es posible ejercer la libertad humana saltando las barreras infantiles de las prohibiciones para ser independiente? Originalmente la figura es lo contrario a un demonio, si se dan cuenta. Esta serpiente es un personaje que hace reflexionar la libertad humana, que hace reflexionar si es posible saltar las barreras que el Señor ha puesto para que podamos reaccionar o responder de manera madura. Porque desde el punto de vista literario, la serpiente es un desdoblamiento de la figura de Eva. Ella es quien genera la pregunta que tiene la mujer. La serpiente toca la voz interna desde una imagen exterior, y en este caso tanto la mujer como la serpiente tienen roles liberadores, pues se atreven a ir más allá de su institucionalidad para establecer su albedrío y beber del conocimiento. Por lo tanto, hermanos, este relato es un deseo por la sabiduría. Lo que motiva a Eva es el apetito de alcanzar la sabiduría o la prudencia. En hebreo, el leshankil, término vinculado a shakal, que se usa positivamente en Proverbios.
En Proverbios 16:22, 10:5 y 15:24, en especial dice Proverbios 16:22, manantial de vida es el entendimiento para el que lo posee. El árbol de conocimiento del bien y del mal también está asociado a la sabiduría. La mención nos traslada al ambiente sapiensal donde se busca la mejor decisión. Entonces, recapitulando nuestra reflexión, en el huerto del Edén, en el jardín del paraíso, hay un árbol de la ciencia, el Da'at, y destreza, el Shakil, además de un animal que es la serpiente que posee la horma, la cualidad sapiensal que puede ser astucia y sagacidad oportuna. En este sentido, la sabiduría que se presenta en este texto no es negativa, sino está vinculada con el crecer en la existencia. No es saber solamente teóricamente sobre la vida, sino la experiencia de ella. Desde este punto de vista, la narración de este texto del paraíso y la expulsión es una invitación al desarrollo espiritual del ser humano. Cuando Dios le dice a la mujer que no coma de ese fruto, es la invitación a un desarrollo espiritual del ser humano. Porque en el jardín del huerto del Edén, Adán y Eva viven en una condición de minoría de edad. Ellos son protegidos por vallados, por prohibiciones, donde Dios suple para ellos todo. No tienen por qué preocuparse de nada, ni del futuro, ni del sustento. Sin embargo, Dios mismo es quien desafía a Adán y a Eva a un crecimiento de su comprensión para que sean más sabios a través que Él mismo aparentemente prohíbe. El hombre debe superar esa barrera del no hagas de su padre para ganar un nuevo conocimiento. Y este modo es tomar decisiones independientes. La experiencia del saber es ambigua, porque se corre el peligro de querer ser como Dios, autosuficiente y olvidarse de sus limitaciones. Pero Dios se arriesga y espera que el ser humano se aventure, no a traspasar los límites, sino a hacerse adulto y asumir su desafío. Hacerse adulto es tomar la decisión adecuada, incluso contra las leyes. Así se alcanza la sabiduría, cuando está más allá de ellas, aceptando las consecuencias. El texto no solamente habla de comer del fruto, sino también de las consecuencias que hará de comer de ese fruto. Pero ante esa decisión debe hacerse adulto, es decir, hacerse conocedor de las consecuencias que conlleva el traspasar los límites que el Señor ha puesto. Al hacerse adulto, salir de allí tiene muchas fortalezas, porque conoce una amplia libertad, que es lo que nosotros conocemos la mayoría de edad, pero le ayuda a tener autodeterminación. En medio de las debilidades y peligros, la pérdida de la cercanía con el Creador, tensiones con la pareja o con otras personas y con los animales, Dios quiere que el ser humano trate de ser responsable de sí mismo en medio de la necesidad. Por lo tanto, esto no significa que Génesis 3 realice una lectura meramente positiva acerca del saber, de la intelectualidad, sino todo lo contrario. Si se da cuenta estos versos 1 al 6, me atrevo a decir que todo el Génesis capítulo 3 se trata de una reflexión profunda sobre la condición humana. Es decir, tener sabiduría no es conocimiento meramente teórico. No se trata de apropiarse del mundo y dominarlo. Pues cuando el ser humano cae en la tentación de querer dominar al mundo, busca un conocimiento instrumentalista que lo aleja de la esencia de su ser, es decir, de su encuentro con el sentido. Así que, precisamente la sabiduría nos ayuda a darnos cuenta de esa condición alienada, desubicada, caída, hasta maldita. Es por esto que, dice el texto, se abrieron sus ojos a una condición de miseria, enfermedad y muerte, pero también, al mismo momento, a su responsabilidad para llegar a la realización de una vida propia.
Alcanzar la sabiduría, queridos hermanos, implica hacerse vulnerable ante la vida, dejarse tocar, acariciar y a veces golpear por la misma sabiduría. En conclusión, queridos hermanos, este texto, además de mostrarnos los pasos hacia la caída o hacia el pecado o hacia la desobediencia del ser humano o una condenación teológica, queridos hermanos, el Señor hizo y puso delante del árbol del bien y del mal a Adán y a Eva, hermanos, para que pudiesen tomar una motivación sapiensal, es decir, una buena decisión en sus vidas. A pesar de que la serpiente sea astuta, a pesar de que Dios utilice personajes donde nos hagan madurar, nosotros debemos darnos cuenta que ser sabio no es cuestión de intelecto, de un meramente conocimiento teórico, sino es aprender a darse cuenta de la responsabilidad que conlleva el conocer y sobre todo el poder hacernos responsables de las consecuencias de traspasar los límites para que cada uno de nosotros podamos llegar a una realización de una vida propia, es decir, llegar a la plenitud. Por lo tanto, hermanos, la serpiente representa una deidad idolátrica que desafía la prioridad de los hijos de Dios. Asimismo, la tentación de adorarla y estar bajo su dominio. Al no tomar una sabia decisión, inmediatamente caemos en la trampa que contrae consecuencias perjudiciales para la humanidad. En este caso, Adán y Eva, al no tomar una buena decisión, contrajo una serie de consecuencias y una de ellas fue la separación total de Dios. Estar malditos. Y esa consecuencia trajo otra consecuencia y fue ser expulsados del huerto del Edén. Hoy, queridos hermanos, somos motivados sapiencialmente a no escuchar solo a la serpiente en cada momento de nuestra vida. Es decir, esas deidades idolátricas que nos ayudan a separarnos de Dios, a alejarnos de Dios. Somos motivados a tomar la decisión y mirar el paso que vamos a dar, si es de vida o de muerte. Como decía, caer en la idolatría de cualquier personaje que nos aleje de Dios. Asimismo nos ayuda este relato a no actuar infantilmente, a no reconocer nuestros errores. Asimismo también nos ayuda el aceptar que nuestra condición es humana y que es desafiada día a día con lo efímero, con el poder, con el dominio, disfrazado de destrucción, perdición y maldición ante nuestro Dios. Amados, Dios ha puesto en cada uno de nosotros, en nuestro corazón, el poder tomar la mejor decisión ante la vida misma que iremos construyendo a través de una sabiduría que nos ayude a realizarnos y a tener sentido a la vida. Amados, este relato o estos versos nos ayudan a darnos cuenta que Dios ha querido siempre que cada uno de nosotros podamos desarrollar nuestra mejor potencialidad de vida, para que así se cumpla lo que dijo allí en Génesis capítulo 1, versículo 26, para que seamos conforme a su imagen y semejanza. Dios, queridos hermanos, puso delante del hombre y la mujer un árbol donde nos reta hacia la madurez, hacia el crecimiento, pero sobre todo a la dependencia total de Dios. Para que aún así el personaje más astuto que pueda existir no pueda desviar nuestra mirada a aquel que es el dueño y creador y sustentador de esta tierra y de la misma vida que tenemos y que hoy
somos motivados a tomar la mejor decisión, a no escuchar, a no culpar y mucho menos hacer tropezar a aquellos que todavía en su etapa infantil no han superado la prueba de la serpiente, que es día a día a través de esas deidades idolátricas como el dinero, el trabajo, inclusive la misma familia, los amigos, el placer, las drogas, las adicciones. Dios desea que ante todas esas deidades idolátricas podamos brincar, podamos dar el salto de fe y poder aceptar y depender totalmente de ese Dios que quiere que cada uno de nosotros seamos plenos y poder regresar a ese paraíso, a ese huerto que Dios puso a Adán y Eva en el Edén. Deseo que el Señor les bendiga, hermanos. Paz a vosotros.